Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de su palabra. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Siguiente Nivel. Hoy tengo el privilegio de estar con dos grandes amigos, ya nos conocemos de algunos años, la juventud representada en el podcast de hoy. Para todos ustedes, tengo el gusto de estar aquí con Minor Morales y con Eric Bamaca y su servidor Avisaí. Es un placer poder reunirnos para platicar de la palabra. Creo que lo hacemos seguido en otros contextos, en el liderazgo y en las diferentes funciones que desempeñamos dentro de nuestra congregación, pero qué bonito poder hacerlo dentro del contexto del podcast, poder dejar ahí algunas ideas apropiadas, ¿verdad?, de la interpretación de la palabra en la vida de los chavos. Entonces vamos con Minor, te doy la bienvenida. Contanos, Minor, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente de estar acá en el podcast? Nuevamente, gracias. Avi, gracias, Eric, gracias por este privilegio. Qué bueno que estamos hoy acá reunidos. La verdad es de que para nosotros es una bendición. Para mí es un privilegio el estar acá, créanme. Me siento delante del Señor indigno del privilegio de poder servirle. Seguramente es un reto y queremos hoy compartir con ustedes algo que seguramente les va a animar, les va a edificar y quizá les va a confrontar como lo hace con nosotros mismos. Gracias, muchas gracias, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bien. Qué bueno que me siento alegre de poder estar con ustedes el día de hoy y también para quienes en algún momento nos verán por allí detrás de algún dispositivo, escuchando también, ¿verdad?, esta plática, que tal como lo decía tanto Minor como vos, Avi, lo que buscamos es primeramente poner en práctica la palabra en nuestra propia vida y como consecuencia de ello poder también compartir con otros la opinión de lo que pensamos, que lo que la palabra sin duda alguna nos dice que es la buena práctica, ¿no? Y con ello pues me siento muy alegre de estar nuevamente con ustedes. Gracias a ustedes por compartir ahí de su tiempo y de su sabiduría y sus experiencias. Creo que el Señor en medio de todo, y como decía Minor, ¿verdad?, en medio de nuestra imperfección, pues nos deja experimentar su gracia. Claro. Y por eso es que estamos hoy acá nosotros, y también por eso es que durante varios años ya nos ha dado el privilegio de trabajar juntos, ¿verdad? Y de servir a la comunidad cristiana en el área donde el Señor nos permite servir. ¿Cuántos años tenés más o menos, Minor, de estar trabajando así con jóvenes, que recordes? Con jóvenes directamente estoy desde muy joven, valga la redundancia. Yo empecé a trabajar en la iglesia donde asistíamos anterior acá a su presencia. Estuve allá desde los 9 años más o menos. Llegué allá, empecé a estudiar música. Pero ya como a los 14, 15 años me empecé a involucrar ya en trabajo con otros jóvenes, ¿verdad? Y ahora imagínate ya llegando a los 50, ¿verdad? Ya son varios años que el Señor me ha permitido estar involucrado de una u otra manera. Ya, digamos, pastoreando formalmente en el área de jóvenes, pues ya acá en su presencia, hace 17 años que iniciamos, ¿verdad?, con este proyecto de Siguiente Nivel, y que ha sido una bendición, ¿verdad?, poder estar acá. Eric, ¿vos como cuántos años tendrás de estar trabajando con jóvenes? Creo que lo podría poner como paralelo al discipulado. Y justo recordás que te mandé un mensaje hace como un par de meses. De un post, ¿no? Sí, recordándonos hace 10 años que comenzamos. De hecho, era como nuestro primer año, ¿no? Ahí creo que estábamos en la antigua teniendo nuestro discipulado. Y sí, probablemente entre 10 a 12 años de estar sirviendo acá en Iglesia Su Presencia en el Ministerio de Jóvenes. Muchas gracias. Y les pregunto eso porque vemos en el libro de Timoteo esta misma reacción que a veces uno puede llegar a tener cuando está empezando en el ministerio, ¿verdad? Cuando empezás a trabajar realmente con personas, con jóvenes, cuando estás al frente de repente de un grupo de gente que tenés que guiar.
siempre quedan esas dudas de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que ese es el camino que debo tomar? ¿Será que estoy interpretando estas cosas de la forma correcta? Y esa es la ayuda que Pablo le ha estado dando a través de toda esta carta a Timoteo de cómo lidiar con esas cosas. Algunas cosas que uno dirá, bueno, pero estas cosas son lógicas, ¿verdad? Pero en medio del servicio a veces se nos olvidan, ¿verdad? Cosas tan sencillas como cómo tratarnos entre unos a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 5 que veníamos estudiando nosotros hablaba acerca de cómo lidiar con algunas cosas dentro de la iglesia y las relaciones interpersonales, ¿verdad? Que uno dirá, bueno, pero es que eso en la vida cristiana se sobreentiende, como que uno ya lo sabe todo, pero al estudiar nosotros la palabra primero, nos damos cuenta que hay muchas cosas ahí que de verdad cuántos de nosotros no hemos estado poniendo en práctica y cómo lo hemos reflejado que también en nuestra juventud, ¿verdad? Muchas de estas cosas se han pasado por alto, ¿verdad? Cómo relacionarnos con las patojas, ¿verdad? Cómo las patojas se relacionan con los patojos, cómo relacionarnos con los ancianos, cómo velar por las viudas. Entonces son ideas bien interesantes que creo que nos ha ayudado a recordar, ¿verdad? Nos abre los ojos, nos recuerdan algunas de las cosas básicas de la vida cristiana. Y en el capítulo 6 nosotros ya vemos como ese cierre, digamos, de esa parte en la que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, en cómo también se extiende incluso al área laboral, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos pues la oportunidad de haber experimentado en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, de repente dificultades laborales y cómo a veces uno tiene que recurrir a la palabra y decir, bueno, ¿será que la forma en la que me estoy relacionando con mis jefes, ¿verdad? O sea, honra a Dios, ¿será que estoy haciendo mi mejor esfuerzo? Entonces me llama la atención. Sé que en tu caso tenés una historia bien particular de cómo el Señor del trabajo te llama luego al ministerio, pero en un principio fue, imagino, difícil para vos tener que de repente recibir instrucciones en algún lugar en el que tal vez sentías vos que habían cosas que no estaban muy de acuerdo y poner la palabra primero, ¿verdad? Y decir, bueno, la verdad que prefiero salir de este lado y dedicarme a esta otra cosa, o prefiero de repente, no sé, darle la prioridad al Señor. En tu experiencia, no sé si tengas alguna memoria en la que pues el honrar al Señor en tu trabajo de repente requirió ponerte a pensar un poquito en las consecuencias que podrías haber sufrido. Bueno, sí, el desafío de primera Timoteo es el hecho de que hay una confianza en la iglesia cristiana complicada de manejar a veces, ¿verdad? Y entonces en los últimos versos del capítulo 5 de primera Timoteo, Pablo le está animando a los hermanos de la iglesia a que no olviden esa relación. Y es que, por ejemplo, en el caso mío, yo estuve trabajando mucho tiempo en el área secular. Y una de las cosas que a mí me llevaron a tomar la decisión de ya dejar el área secular y dedicarme al servicio fue precisamente el entender que para mí había un llamado. Yo no lo entendía directamente. Les puedo decir que cuando yo acepté al Señor, yo lo acepté entre los 7 y 8 años. Y desde ese momento yo tenía la certeza que quería trabajar a tiempo completo en la iglesia. No sé explicarlo. No sé, la verdad que yo siempre me pongo a pensar, pero qué era lo que había en mi cabeza, ¿verdad? Pero no sé, yo solo sabía que yo quería estar trabajando a tiempo completo. Y cada vez que yo estaba avanzando en mi vida, en mis metas, en el colegio, en la universidad, yo estaba con esa inquietud de que había algo que yo tenía que hacer. Pasé orando quizá unos 15 años por este tema, ¿verdad? Habían 3 peticiones en mi vida en esa época, ¿verdad? Otra de las peticiones era orar por mi papá, porque él no conocía al Señor. Y esta petición de trabajo. Había otras peticiones, pero esas 2 ahorita las tengo acá para este podcast. Y resulta que esa oración a mí me llevó a estar en una constante lucha, ¿verdad? En cuanto a la necesidad de prepararme para
el área secular, pero también no dejar de prepararme para la iglesia, ¿verdad? Y eso fue muy especial porque llegó el tiempo en que el Señor abrió las puertas, en que me hizo sentir el que era el tiempo. Quizá eso va a ser tema para otro día, pero me hizo sentir el tiempo y tomé la decisión de cambio, ¿verdad? Ya a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Al llegar a la iglesia me encuentro con que las tensiones laborales venían a ser iguales y a veces peores dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque definitivamente dentro de la iglesia, por alguna razón, bueno, no es alguna razón, dentro de la iglesia igual hay humanos. Al igual que en el área secular, habemos hombres y mujeres que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y para algunos quizá el estar dentro de la iglesia piensan, ¿verdad?, que no, ahí es diferente la cosa. No, no es diferente, porque el ser humano es el mismo en ambos lugares. Quizá lo que hay en la iglesia y que se espera es que hay un entendimiento de quién es Cristo, y por eso uno busca, ¿verdad?, mejorar o crecer en este tipo de relaciones. En el área secular, pues eso no se espera de la gente que no conoce a Cristo. Pero por eso también dentro de la iglesia se convierte en un tema tan especial para Pablo al decírselo a Timoteo, porque dentro de la iglesia pues se supone que hay un entendimiento mayor de quién somos en Cristo. Y que en esas relaciones laborales, ¿verdad?, debiéramos ser mucho más santos, ¿verdad?, mucho más cuidadosos unos con otros. Es un desafío. Sí, y eso que mencionas precisamente son parte de las instrucciones que Pablo le está dando aquí a Timoteo en los primeros 2 versos. Leyéndolo en la versión Reina Valera, de verdad dice: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora está hablando del buen testimonio que debe tener alguien que está bajo la autoridad de otra persona, ¿verdad? Claro, en este contexto nosotros vemos que dice la palabra esclavos, y nosotros ahorita escuchar esclavos en el siglo XXI es así como, uy, ¿de qué está hablando esto? ¿Verdad? Pero entendamos que en ese momento el Imperio Romano había dominado muchísimas partes del mundo conocido, y algunos historiadores dicen que incluso, ¿verdad?, el Imperio Romano estaba siendo conformado por lo menos un 50% de puros esclavos, ¿verdad? Entonces, qué interesante que la palabra, ¿verdad?, está llegando incluso con prioridad a esas personas, ¿verdad? Cómo es que el evangelio empieza a hablarle incluso a personas que en ese momento eran marginadas. Vimos en Timoteo también cómo se le habla a las mujeres. Era una cultura en la que no se le hablaba a las mujeres en ese tiempo, no se les dejaba participar, ni siquiera ser educadas, ni siquiera tener un tipo de decisión, ¿verdad? Vemos a los esclavos que a veces no eran considerados humanos. Incluso nosotros en el siglo pasado vemos aquí en América cómo eso se desarrolló, ¿verdad? Y hace siglos, ¿verdad?, hace miles de años, ya estamos recibiendo instrucciones incluso para que estas personas sean tomadas en cuenta, pero poniéndolo, digamos, en un contexto actual, ¿verdad? Todos aquellos que servimos a otra persona, ¿verdad?, que trabajamos para otra persona, poder tener ese buen desempeño, primero para que el nombre de Dios sea honrado, ¿verdad?, que no se hable mal del nombre de Dios. Y lo que decías, ¿verdad?, incluso en el ámbito de iglesia, ¿verdad?, pues con mucha más razón, ¿verdad?, aquellos que tienen de repente algún supervisor creyente, uno debería de servirles todavía aún mejor, porque estamos sirviendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Y no tomarse libertades así como, es que fíjate que no pude venir a trabajar hoy porque es que anoche tuve vigilia, vamos. Entonces, ¿verdad? Creo que siempre hay espacio como para... Es que estuve orando, estuve intercediendo anoche y no pude venir a atender aquí el local, ¿va? Entonces, son cosas que a veces uno se toma libertades que no deberían de pasar. Entonces, en tu caso, Eric, pues ha sido diferente. Vos has podido seguir trabajando en tus proyectos y lo demás, y también estás metido en el liderazgo. ¿Qué ves que el Señor de repente te recuerda a través de estos 2 versos con los que está arrancando la... Okay. No, yo creo que puntualmente es como damos testimonio del Señor en nuestras vidas.
Creo que se venía a mi mente ahorita que lo estaban hablando ustedes. Creo que hubo una época en la que la gente incluso buscaba contratar gente que decía ser cristiana. Y lo pongo como algo en el pasado porque lastimosamente hoy ya no es lo mismo, ¿no? Ya no existe esas mismas cualidades que antes solían escucharse de los cristianos en cuestiones de puntualidad, no sé, buen trabajo, integridad en el trabajo y ese tipo de cosas. Pero creo que es ahí donde hace nuevamente énfasis en nosotros, ¿no? Este consejo de parte de Pablo a Timoteo, y es cómo nuestra forma de actuar va a dar testimonio del cristiano que soy, ¿verdad? Porque entonces si somos puntuales, si aquello que prometemos lo cumplimos en el trabajo, si hacemos las cosas tal como lo dice la palabra, que las hagamos para el Señor, ¿verdad? Entonces va a ser notorio, la gente lo va a notar y te va a buscar porque haces un buen trabajo, incluso van a haber mejores oportunidades laborales porque como lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo con excelencia, con amor, y eso es notorio. Probablemente la gente al inicio no note que es por esa diferencia que tenemos de parte del Señor en nuestras vidas, pero propicia incluso la plática, ¿verdad? Oye, noto estas diferencias en tu forma de actuar, de trabajar, la integridad de cómo trabajas, la puntualidad de las cosas, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Y es ahí donde hay una muy buena oportunidad de presentar entonces al Cristo que conocemos, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente, llevándolo ya a la vida laboral, es ahí donde hace mucho sentido el por qué a través del trabajo de esta forma damos testimonio del Señor a otros. Y Pablo termina cerrando esta sección con esto: enseña y exhorta, ¿verdad? Realmente esto que ha hablado todo el capítulo 5 y esta parte del capítulo 6 ayudan a tener una convivencia que le da la gloria a Dios con nuestros hermanos en la iglesia e incluso en el área laboral y el área familiar, ¿verdad? O sea, cómo somos todos una sola familia. Entonces me llama muchísimo la atención cómo no solamente le está dejando esto como un consejo que podría tomar o no tomar, sino esto de enseña y exhorta, porque Pablo conoce el beneficio que esto puede traer a la iglesia de Cristo en que se cumpla. ¿Ah? Yo creo que esa expresión, esto enseña y exhorta, bueno, lo hemos visto en toda la carta primero Timoteo, ¿verdad? Que Pablo constantemente a Timoteo le está animando a que enseñe, a que exhorte, a que dirija, ¿no? Y este tema de la laboral, pues no está fuera del ámbito natural de la vida. Y por lo tanto es necesario que todos nosotros siempre tomemos en cuenta la importancia, ¿verdad?, de nuestro testimonio en estas relaciones interpersonales, ¿verdad?, como lo es el trabajo. A mí estos dos pasajes me hacen pensar mucho en esto porque, si te das cuenta, le habla a aquellos que están bajo esclavitud, bajo el yugo de la esclavitud, dice, ¿verdad? Y también le habla a aquellos que están con amos creyentes. O sea, no hay diferencia, porque alguno puede pensar que nosotros aquí estamos abogando porque el buen trabajador debe ser un buen trabajador cuando tiene un señor cristiano, un jefe cristiano. Pero la verdad es que Pablo le está hablando en general, está diciendo, no depende de tu jefe, depende de quién eres tú. Exacto. ¿Ya? Depende de quién eres tú en Cristo, depende de tu entendimiento del testimonio que debes dar en el lugar en que te muevas. Y por eso es que yo decía que para mí el darme cuenta de que en el área secular y en el área, llamémosle formal de la iglesia, ¿verdad?, el trabajo en la iglesia, no hay diferencia, porque al final el ser humano es el que tiene que entender su responsabilidad. Obviamente aquel que no conoce al Señor no sabe de esa responsabilidad. Claro. Pero el que conoce al Señor, él tiene una responsabilidad delante de Dios. Y tú recordabas, ¿verdad?, el pasaje donde se nos anima a hacerlo todo como para el Señor, no para los hombres. Y yo creo que ahí el principio tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros entendemos que hacemos las cosas para Dios, por un lado sabemos que queremos agradarle, pero también tenemos que saber que nos está viendo. Les conté la historia que fui a una tienda
¿verdad? De artículos varios, no podemos decir marcas, ¿verdad? Y en esta tienda encontré que estaban vendiendo unas cámaras. Ay, digo, cámaras, güey, qué interesante, y me acerqué, ¿verdad? A ver cómo están acá, que se supone que ahí es más barato, ¿verdad? Y cuando fui a ver, decía cámara falsa, ¿verdad? Cámara falsa de seguridad, algo así decía. Cámara falsa de seguridad, ¿verdad? Pero es interesante porque la cámara lo que hace es que es un disuasivo. Cuando tú tienes una cámara encima, tu comportamiento cambia, porque sabes que te están observando, ¿verdad? Y de pronto eso podría ser un buen consejo, ¿verdad? Cuando nosotros recordemos que estamos ante la vista de Dios, que en nuestro trabajo Dios nos está observando, que en nuestras labores diferentes Dios nos está observando, aún en la cama. Cuando yo estoy en mi cama, ¿verdad? Estoy en el lugar más privado que yo pueda estar, Dios me está observando. Y eso debiera ser una directriz para mí en lo que hago, en las decisiones que tomo. Pero si lo olvido, si no tengo esa relación con Dios tan estrecha de entender que Él está conmigo todo el tiempo, pues vamos a olvidar estos principios. Y nos vamos a convertir, como tú decías, Eric, que no hay diferencia, ¿verdad? Nos vamos a convertir en lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, igual a todo lo que vemos en el mundo. Y creo que Timoteo está recibiendo esta instrucción y nosotros la recibimos ahora, pero sus luchas por cumplir con esto a cabalidad seguían siendo como las mismas que nosotros tenemos ahora, porque la corriente de pensamiento son diferentes también, ¿verdad? Son contrarias a la palabra. En su momento, seguramente, los esclavos que estaban recibiendo esta información, ¿verdad? Probablemente no estaban muy contentos, ¿verdad? Con esto. Siempre el pueblo judío había esperado también como que un tipo de liberación más política, liberarse de las cadenas de la opresión romana, ¿verdad? Y puede ser que incluso, ¿verdad?, las corrientes de pensamiento con las que ahora nos toquen luchar son diferentes. Hablando de las relaciones interpersonales, siempre como que se apega mucho al ego de uno, ¿verdad? Claro. Se trata acerca de uno, de los beneficios que uno puede obtener, de que si yo me siento grande, entonces la gente me va a respetar. Y la introducción al verso 3 como que hace esa conexión, ¿verdad? O sea, si alguno enseña otra cosa de todo lo que ya viene enseñando, exacto, ¿verdad?, en todo este capítulo y el capítulo anterior y prácticamente toda la carta, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿verdad?, a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y entonces empieza, ahora dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, una lista tremenda, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, está haciendo como que una recapitulación de todos los que enseñan alguna cosa contraria a esto que se ha presentado, ¿verdad? A las palabras sanas de nuestro Señor. Y si te acuerdas, Eric, este es un tema que ya se ha tratado en la carta, ¿verdad? El tema de las falsas enseñanzas. Claro. Entonces, ¿qué te habla a vos que se esté otra vez tocando el tema de las falsas enseñanzas dentro de la misma carta? Sí, sin duda alguna la importancia del tema. Recordemos que esto lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 es en donde Pablo hace mención primeramente de las falsas enseñanzas, y es ahí en donde le dice a Timoteo, enfócate, ¿no? Enfócate en Jesucristo, ¿verdad? Y qué es lo que me hace pensar es que hay un énfasis, hay una importancia, ¿no? Imaginas que yo te estoy escribiendo una carta y te estoy diciendo, mira, cierta cantidad de puntos que te estoy mencionando, pero casi terminando la carta, pero lo voy a volver a mencionar de esto porque me parece tan importante que se lo voy a recordar nuevamente. Claro. Eso es lo que está haciendo Pablo ahí. Ese como recordatorio que necesitamos. Que de hecho, ¿no? si te vas al verso 3 de capítulo 1, Pablo le dice, ¿verdad? Cuando le está recordando, yo te pedí que te quedases en Éfeso, le dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿verdad? Justo después del saludo viene. El saludo viene, de esto se trata, ¿verdad?
Y vemos, y hemos estado estudiando en este año, porque hemos en todos los podcasts, ¿verdad? Para los que nos están viendo, nos están escuchando, pueden ir ahí a buscar a las páginas de la iglesia, ¿verdad? Su presencia, ministerios. Todos los podcasts que este año hemos estado grabando y en ellos hemos estado hablando de cada uno de estos temas de la primera carta a Timoteo, porque hay tantas cosas, tantos temas, ¿verdad? Que tenemos que poner atención, porque si no, la iglesia va a sufrir deterioro, ¿verdad? Y no deterioro en el sentido de que la iglesia venga a menos, porque al final la iglesia es de Cristo y Él es el que la sustenta. Pero sí nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Va a ser llevado a un punto en el que dejemos de entender quién es Dios en nuestra vida. Y precisamente, volviendo a los primeros 2 versos, ¿verdad? El entendimiento de quién es Dios nos permite ser mejores empleados. El entendimiento de quién es Dios nos permite tener un mejor trato con las viudas, un mejor trato con nuestros ancianos, ¿verdad? Con nuestros jóvenes, con las jovencitas. Por eso es tan importante, y lo que Pablo le dice, ¿verdad? Te mando esta carta para que tú no permitas, ¿verdad? O te esfuerces en que no hayan enseñanzas diferentes a las que te he dado, ¿verdad? Creo que nosotros leyéndolo acá lo entendemos, ¿verdad? Pero a veces en la vida práctica siento que para muchos, incluso con el bombardeo de las redes sociales y todo lo que tenemos ahorita en la mano, es difícil, creo yo, para algunas personas identificar. Y digo creo yo porque cuando miro lo que repostean y lo que comparten y todo, digo yo, seguramente nos está haciendo difícil como iglesia cristiana encontrar, ¿verdad?, cuáles son esas enseñanzas que de repente no van de la mano con la palabra. Entonces, si pudiéramos pensar en algunas ideas como prácticas de cómo identificar enseñanzas que son falsas, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchen y de una forma así sencilla, práctica, puedan empezar a identificarlas y a aplicar estos consejos para hacerlo. Lo digo y lo entiendo, y no lo digo a manera de burla, porque creo que ahorita más que nunca tenemos acceso a una cantidad de diferentes enseñanzas, a un clic, un tap, una imagen. O sea, es algo como que tal vez de repente, tal vez antes tomaba un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque pues de plano alguien me hablaba, o la congregación a donde yo iba, o el grupo de personas con el que me juntaba, pues hablaba de estas cosas y como que me influenciaba. Ahora todo te influencia. Un video, ¿verdad? En TikTok ya te presentó en un minuto una idea y a vos te pareció más o menos chilera y ya estás compartiendo esa idea sin de repente haberla filtrado un poco. Entonces, ¿cómo podríamos identificar primero, pues, cuál sería un falso maestro? Y luego hablemos acerca de lo que aquí Pablo le está explicando a Timoteo, de qué provoca que esas falsas enseñanzas se sigan esparciendo. Voy con Eric y voy con Mike. Yo creo que tal vez como ir puntual a lo que la palabra misma ya dice, creo que allí vemos como cualidades, ¿no? de la persona que está enseñando mal, ¿no? Por acá justamente en el verso 3 al final menciona, bueno, voy a leer desde el 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces aquí esta lista que menciona acá son cualidades de alguien que está enseñando algo que no es conforme al Señor. Y dice, ¿no? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Te imaginas escuchar alguna prédica que la terminas de escuchar y no sabes qué quiso decir, ¿no? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Creo que allí vemos una lista de cualidades que desembocan en algo que creo que es sumamente importante que lo podamos profundizar, pero creo que por ahí podemos ver ya una lista de cualidades, ¿no? A mí me llama la atención que, por ejemplo, porque hoy estamos casi, o creo que ya en el último podcast de Primera Timoteo,
Me llama la atención que el tema de los conflictos, de la vana palabrería, viene desde el capítulo 1, ¿verdad? De meterte en discusiones que no tienen sentido. Y se vuelve a mencionar que aquellos que son falsos maestros son esos que están buscando ese conflicto, que están buscando ese pleito, ¿verdad? Que se alejan de las palabras de Jesucristo mismo. Eso es un desafío. De hecho, la primera carta que se piensa escribió Pablo fue la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas ya tenía, ¿verdad?, el tinte de que Pablo lo está haciendo para defender las enseñanzas de Cristo, la divinidad de Cristo, la diferencia de la ley ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Tantos temas que trata Pablo en Gálatas. Y eso es porque aún ya en los años, en el primer siglo, ya se estaban dando ideas como las que ahora escuchamos. Miren, en el primer siglo, por ejemplo, habían ideas y gente que atacaba el tema de que Jesús era Dios, ¿verdad? Y vemos cómo Pablo habla de la divinidad de Jesucristo. Vemos cómo Hebreos es un libro, ¿verdad?, extraordinario, hablando de Jesucristo como Señor, como sacerdote, ¿verdad? Porque se está defendiendo, ¿verdad?, la base de nuestra fe cristiana. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros ahora mismo estamos viendo. Hay tantos movimientos y en todos lados estamos escuchando acerca de ideas como ver a Jesucristo como un amigo más, por ejemplo, pero no como Dios. Y yo creo que ahí uno tiene que empezar a identificar esos problemas, ¿verdad? Hay muchos lugares donde te están predicando a Jesús como ese amigo que tú necesitas, ¿verdad? Amoroso, cuidadoso. Pero dime en dónde estás escuchando que Jesús, siendo Dios, también es justo, ¿verdad? Que el Padre va a venir un día con justicia. Pasajes como que Él es tardo para la ira, clemente, ¿verdad? Grande en misericordia. Pero es tardo para la ira, o sea, la ira va a llegar. Va a llegar. O sea, se va a dar si nosotros no entendemos quién es Dios en nuestra vida. Y es que ese tipo, y disculpen lo repetitivo, pero es que ese tipo de enseñanzas son las que nos permiten a nosotros entonces entrar en un estado de tal languidez, ¿verdad? De tal acomodamiento, pasividad, que hasta no nos importa portarnos mal en el trabajo. No nos importa qué digan de nosotros, porque al final no tenemos a Dios en el lugar correcto de nuestra vida. Y yo creo que ese es el tema con los falsos maestros. Cuando tú ves a un maestro que su onda es el pleito, su onda es la discusión, su onda es estar constantemente en conflicto, según lo que vemos acá, ¿verdad? Pleitos, envidias, blasfemias, como dicen por ahí algunos memes, ¿verdad? Por ahí no es. ¿Verdad? Porque definitivamente una persona con estas características no va a poder ser alguien que enseñe bien. Perdona, Avi, pero por ejemplo recuerdo la enseñanza de 1 Timoteo 3 también. ¿Qué hay en 1 Timoteo 3? ¿Lo recuerdan? Todo el listado, ¿verdad? Donde a Timoteo se le indica a quién escoger. Sí. Y una de las características de los que pueden ser líderes, ¿verdad?, de los que pueden ser ancianos, diáconos, es no pleitista. Miren, eso es tan importante. Yo recuerdo como en una ocasión con el pastor acá de la iglesia, el pastor David, estábamos discutiendo acerca de escoger a alguien para una posición, ¿verdad? Y yo tenía a alguien en mente y le digo, mira, ¿qué te parece tal persona? Y la respuesta de David fue, mira, me dice, tiene muy buenas cualidades, pero aquel se pelea con todos, ¿verdad? Y en ese momento dijimos, sí, no conviene, ¿verdad? No conviene tenerlo en una... ¿Por qué? Porque en lugar de unidad, ¿qué va a provocar? División. Pleito, ¿verdad? Contienda, como dice acá. Entonces, creo que eso es algo que nosotros debemos entender. Yo he oído iglesias donde los líderes son prepotentes, son tantas cosas, ¿verdad? Y los miembros de la iglesia lo que dicen es que ese de carácter fuerte.
Para mí carácter fuerte es otra cosa. Carácter fuerte es aquel que es templado. Que tiene dominio propio. Que tiene dominio propio, que sabe mantenerse, ¿verdad? Y claro, aquí nos humillamos pues al final todos también, porque ¿somos nosotros perfectos? No, ¿verdad? No, a veces se nos salta la canica por alguna cosa, ¿verdad? Y tenemos que ir en la lucha, pero aquí lo que estamos viendo es que estos falsos maestros son aquellos que ya están envanecidos, que ya no se dan cuenta. El envanecimiento que es, ¿verdad? Que no te das cuenta, que no miras, que ya estás en un punto en el que no te das cuenta que el pleito es malo, que la blasfemia es mala, ¿verdad? Que otras cosas hay acá, que hasta hay malas sospechas, malas ideas, pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está envanecido. Y creo que eso es parte de lo que podemos nosotros ver en aquellos maestros para empezar a catalogar realmente quién es un maestro verdadero, quién es un maestro, ¿verdad? Falso. Y por supuesto la base, que enseñe la palabra. De hecho, igual, en su momento Pablo le dice a Timoteo que el siervo que es encontrado fiel es aquel que enseña la palabra de verdad, ¿verdad? Segunda Timoteo, ¿verdad? Eso es una enseñanza de segunda Timoteo. Pero es que ese es el tema, que el verdadero siervo es aquel que enseña la palabra de verdad. Y enseñar la palabra de verdad significa, ¿verdad?, que nosotros la trazamos bien, que la enseñamos bien y por supuesto, pues mínimo, ¿verdad?, que vamos a buscar vivirla bien. Tomando en cuenta todo lo que May nos está diciendo, que creo que obviamente este es como la base de todo. En tu vida práctica, Eric, ¿cómo haces vos o cuál es tu proceso de pensamiento como para identificar si hay alguna de estas enseñanzas que vos tal vez estás recibiendo de algún podcast que estás oyendo, de alguna prédica, de algún post? ¿Cómo haces vos como para decir, bueno, de forma práctica, esto sí, esto no? Como para poder dejarle a nuestros escuchas así como, bueno, deberías de hacer por lo menos estas dos cosas primero. Ok. Sí, de hecho creo que es algo que hemos buscado a través de el estudio de Timoteo, ¿no? Es decir, siempre lo hemos buscado practicar, pero creo que a través del estudio de esta carta fuimos como más intencionales en exponer ciertos procesos que llevamos a cabo en el momento de acercarnos a la palabra. Recuerdo que comenzamos estudiando la carta y las preguntas esenciales que siempre hacemos es, ¿sabes quién está escribiendo lo que estás leyendo? Y luego, ¿sabes a quién se lo está escribiendo? ¿Cuál es el contexto cultural bajo el cual se lo está escribiendo? Entonces son como preguntas básicas que se deben responder porque a veces sucede que buscamos hacer cosas como muy místicas, ¿no? De agarrar la Biblia y darle ahí swipe o la Biblia física y de repente poner el dedo y esto es lo que el Señor me quiere decir en este momento. Pero no es de ese modo, ¿no? Debemos de gozarnos en acercarnos a la palabra y leerla toda. Claro. Pero luego cuando tenemos esta como intencionalidad de acercarnos a la palabra y buscamos responder estas palabras, ya podemos entender también cuando alguien está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que en realidad está sucediendo en ese momento en la palabra. Y luego definitivamente creo que es parte de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? El hacernos entender la pertinencia que tiene la palabra en nuestra vida actual, bajo lo que ya sabemos del contexto, ¿no? Bajo el cual se estaba escribiendo. Entonces, creo que son pequeñas cosas. Creo que hay mucho como la oración, definitivamente. La oración te tiene que guiar y creo que eso te va a dar claridad también en poder filtrar todo lo que escuchas, todo lo que lees, todo a lo que te expones. Porque resulta que veo una imagen que me gusta mucho lo que dice, pero probablemente no está pegada a la palabra. Y ahora, pues, con la facilidad que tienen las redes sociales y solo está listo para que tú puedas darle follow, para que puedas darle quiero que me notifique cada vez que publiquen algo. Y empezamos a llenar nuestro teléfono de muchas cosas que solo ocupan espacio. Y no todo lo que agregas es de edificación. Entonces creo que ahí es en donde debemos agregar también ese filtro, ¿no? Y nos ayuda incluso a escuchar podcasts en donde escuchamos si lo que están exponiendo está bajo la guianza
precisamente de la palabra. Porque a veces sucede eso, ¿no? Nos acercamos a escuchar un podcast y escuchas a mucha gente hablar más de sí mismos que de la palabra misma. Y yo creo que eso es esencial, ¿no? Si escuchas que alguien está hablando más de sí mismo que de la palabra, entonces creo que ya lo tienes que descartar. Yo escuchaba a un maestro de teología y él decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía, entender la escritura no significa que yo, ¿verdad?, tome una frase y esa frase me diga cualquier cosa. No, entender la escritura es saber, decía él, de qué está hablando esa frase. ¿Ya? Y es que es diferente a que yo sepa qué está diciendo la frase, a que yo sepa de qué está hablando esa frase, que es lo que ahora mucho pasa en las redes sociales. En las redes sociales te ponen la frasecita y con la frasecita te desarrollan toda una idea, pero cuando tú llevas esa frasecita al contexto de la escritura, al capítulo, al libro, ¿verdad?, al testamento, es Nuevo, es Antiguo Testamento, y a la Biblia, ¿verdad?, entonces te das cuenta que esa frase no está hablando de lo que dicen que está hablando. ¿Sí? Porque no es lo mismo ver una frase y entender lo que dice la frase a saber de qué está hablando esa frase. ¿Verdad? Yo creo que allí nosotros podemos tener una buena guianza para los que nos escuchan y nos están viendo, ¿verdad? En el hecho de que cada vez que escuchen una enseñanza, tomar la tarea de ir como los bereanos, ¿verdad? Ir y escudriñar y ver arriba, ¿verdad? Leer antes, leer después, saber de qué está hablando el escritor. Porque yo creo que ahí empieza uno a darse cuenta de realmente muchas herejías que están vestidas de verdad y que nos están, ¿verdad?, alimentando todos los días, ¿verdad? Las canciones, yo que estoy involucrado con grupos de alabanza, las canciones uno tiene que tener mucho cuidado, porque había un hermano que él decía, ¿verdad?, los cristianos ahora ya no decimos mentiras, decía, ahora las cantamos, decía. ¿Verdad? Y es que es realidad. Hay muchas canciones que uno tiene que sentarse a evaluar, ¿verdad? Y los que estén acá en este podcast, que sean directores de alabanza, tienen que entender que tienen una gran responsabilidad de enseñanza y que tienen que aprender a escoger bien lo que están cantando y que lo que están cantando sea bíblico, cristocéntrico, ¿verdad?, para que realmente la iglesia esté siendo bien alimentada. Pero si yo me pongo a cantar cualquier cosa sin reflexión, entonces lo que voy a terminar siendo es uno más de estos falsos maestros, ¿verdad? Y los directores de alabanza no se dan cuenta de esa tremenda responsabilidad que tienen. Y no solo los directores de alabanza, todos los que pasen y tengan la oportunidad de hablarle a la congregación, tienen que entender la responsabilidad que tienen de enseñanza, de ser buenos maestros o falsos maestros, ¿verdad? Por eso para mí no me cabe en la cabeza, y yo con los directores de alabanza acá de la iglesia por lo menos siempre les ando diciendo, muchachos, cuando ustedes vayan a dirigir alabanza, lleven palabra, lleven escritura en su mente, en su corazón, ¿verdad? Porque me paro yo enfrente y ¿cuántos vienen aquí? Ya desayunaron, no desayunaron. Yo digo, qué desperdicio de tiempo eso. No entiende, este director no entiende su papel en la dirección de la alabanza. Tiene un papel mucho más allá de solamente pasar a divertir a una congregación. Tiene la oportunidad de dejar un principio bíblico, de dejar una expresión de ánimo, ¿verdad?, en esta congregación. Entonces, yo creo que es bien importante la pregunta que hacía Xavi, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para descubrir, ¿verdad?, esas malas enseñanzas? Bueno, yo creo que de una forma práctica es conociendo el texto bíblico, poniéndonos el interés de conocer el texto bíblico. No hay otro camino, ¿verdad? Si hay alguien entre nuestros oyentes, entre los que están viéndonos, ¿verdad?, en el video, si hay alguien que tiene el real interés de cuidar su mente y su corazón, no hay otro camino más que te tomes el tiempo de leer la Escritura, de estudiar la Escritura, de alimentarte constantemente. No alcanza el servicio de domingo, no alcanza la hora y media del domingo, ¿verdad?
no alcanza, como tú decías, una frase en internet, no alcanza. Necesitamos ir mucho más allá en el conocimiento de la Escritura para entonces revelar ante nuestros ojos el verdadero mensaje de Dios a nuestra vida. Y cuando eso pase, mira, los que conocen la palabra no andan con tanta preocupación, ¿verdad? No andan con tanta aflicción, ¿verdad? Porque saben en dónde están parados, saben quién es su Señor, saben a quién sirven, ¿verdad? De ahí la importancia de la pregunta de Mateo 16 con sus discípulos, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, la gente tiene una perspectiva. Claro. Y van a tener cualquier perspectiva. Pero aquí el tema no es la gente, es ustedes. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y miren, mucha, allí es donde vamos a encontrar entonces nosotros una verdadera vida cristiana en la cual vamos a ser buenos cristianos, buenos maestros, ¿verdad? Y vamos a poder también descubrir aquellos que de pronto, aunque sean muy famosos, muy simpáticos, ¿verdad? Muy carismáticos, posiblemente, ¿verdad?, no están siendo fieles a la enseñanza de la Escritura. Eso es una participación activa. Al final, ¿verdad? Es una participación activa de todo esto, ¿verdad? No, porque si uno lo que está esperando nada más es como que le lleguen a uno las ideas, le van a llegar de todo tipo, ¿verdad? De ideas. Entonces es uno el que tiene que tomar la iniciativa, como decías, de conocer el texto bíblico, ¿verdad? El proceso de filtrar, lo decías vos, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es? Eso es algo que parte de haber tenido una iniciativa personal de buscar en el texto, de leer el texto, de entender el texto, pero creo que es algo que en muchos lugares no está pasando. Y es una de las cosas que que intentamos que nos caracterice, ¿verdad? Decirle a la gente, léelo, investigalo, mira que lo que te estoy diciendo es cierto, Claro. ¿verdad? No solo repitas las palabras que venís a escuchar acá, sino que las busques. Tengo la oportunidad de ir a una casa donde en todo momento hay una prédica puesta, en todo momento. O sea, llego a la lavandería y hay un celular que tiene una radio con una prédica, ¿sabes? Y está ahí sonando todo el día, y ese radio está ahí sonando con alabanzas y con prédica todo el día. A veces llego en la noche y en la tele están viendo una prédica. Y, o sea, digo yo, qué chilero, ¿verdad? Pero el problema es que cuando ya venimos a darnos cuenta de la forma en la que se interpreta la palabra, o a veces alguna plática que tenemos respecto a eso, las personas no saben nada de la Biblia. O sea, no entienden, no tienen un criterio, porque es que ha sido todo de una forma pasiva. O sea, a veces uno dirá, qué consagrado este hogar, o qué consagrado aquellos amigos, o qué consagrado yo, que todo el día paso oyendo alabanzas y todo el día paso oyendo prédicas, y qué chilero. Pero primero, ¿de dónde se están saliendo esas prédicas? ¿Estás filtrando las prédicas que estás escuchando realmente? Entonces, se le ha quitado completamente la autoridad a la palabra sobre sus vidas, y se deja la autoridad sobre las personas que están dando esa prédica, y que lo que dicen es verdad. No sé dónde dicen, no sé ni por qué, pero eso es verdad y yo lo creo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te decía yo? Hay una participación activa. Vos también tenés que estar haciendo algo de trabajo en ir a la palabra, investigar, entenderla, ¿verdad? Y pues no me dejarán mentir que a veces uno peca de no buscar esas oportunidades, ¿verdad? Como vos decís, y qué bueno que está ese hábito de poner la Escritura. El problema es cuando ya solo se convierte en un hábito de tener mensajes que ya ni estás escuchando. Eso es lo que pasa realmente, ¿verdad? Que ya ni siquiera, solo los tenés porque la bulla está ahí. Porque acordate que nosotros tenemos como seres humanos, nuestro cerebro actúa de maneras maravillosas, ¿verdad? Y lo que hace el cerebro es todo lo que es bulla, lo desecha, ¿verdad? Para ayudarte a concentrarte. Y entonces hay algunos que ponen prédicas porque quieren estar concentrados en su trabajo. En lo que están haciendo. En lo que están haciendo y no en lo que están escuchando. Para eso mejor pones lluvia de fondo. Algo así, sí, para eso mejor utilizas otros mecanismos, ¿verdad? Entonces, sí, somos muy poco exigentes, creo yo, a lo que estamos permitiendo llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que subir ese nivel de exigencia de qué está contaminándonos. Romanos 12 va mucha. O sea,
ya no se adapten a este mundo. Transformen su mentalidad, porque ahí es donde va a estar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En tu experiencia, ¿qué podrías dejarle saber a la gente que tal vez genuinamente tiene el deseo de escudriñar más la palabra, pero no sabe qué hacer, ¿verdad? Puede que sea de esta congregación, puede que sea de este país, puede que nos escuches allá en Chile, puede que nos escuches en donde sea que nos estés escuchando, pero en España, en Turquía. En España, en Turquía. Digo los países que sabemos que tenemos escuchas, ¿verdad? Claro. Si hay alguien más de otro país, por favor, repórtense. Y nos ayuda a saber, ¿verdad? Sí, hablamos en otros idiomas. Sí, lo vamos a empezar a traducir a otros idiomas también en el podcast. ¿Qué podrías decir que de repente es algo que le puede enseñar a alguien que está queriendo dar genuinamente estos primeros pasos a entender mejor la palabra? Yo creo que de forma inicial es esto lo que ya mencionamos, ¿no? De poderte adentrar a conocer quién está escribiendo, a quién está escribiendo, cuál es su contexto. Maravillosamente ahora las aplicaciones de Biblia ahora tienen un texto introductorio en donde te ponen un poquito más en contexto cultural, político, geográfico como del libro que vas a leer, ¿no? Y luego definitivamente te pide que vayas a leer, tal como lo decía Minor, antes y después. Un poquito antes, que a veces resulta ser mucho, pero creo que si realmente queremos conocer más del Señor, si realmente quisiéramos que esa prédica que escuché sea de impacto para mi vida, yo me tengo que sentar a corroborar los versos que se expusieron, si están alineados a lo que se está exponiendo, y eso definitivamente requiere de tiempo. Entonces tienes que tener tiempo para eso, tienes que tener disciplina, tienes que tener voluntad, tu acción tiene que haber mucha voluntad para ello. Y es que siento que sí hay un riesgo muy grande de que la cristiandad sea como cualquier otra cosa, como ser una membresía de una iglesia y ya, porque no tenemos eso, no tenemos esa actitud de acercarnos a la palabra, de dedicarle tiempo, de investigar, de conocer, de descubrir, porque eso es lo que va a pasar. Cuando nos acerquemos de este modo vamos a descubrir cosas que escuchamos en algún momento y resulta que no eran lo que escuchamos en ese momento, ¿no? Y creo que ahí la disciplina en cuanto a lo que mencionabas, no nos sirve de nada poner algo de fondo. A mí me ha pasado que de hecho, al menos este podcast, el de Siguiente Nivel, cuando lo escucho, yo no puedo estar haciendo algo adicional más que solo escucharlo. Y me pasa con otro tipo de contenidos. Es buenísimo, que no te puedes perder ni un minuto. Lo que pasa es que no puedo hacer otra cosa porque ni hago una ni la otra. Claro. Entonces es eso. O sea, creo que tal vez a lo mejor tener música de fondo, alabanzas y eso, pues definitivamente creo que tiene su lugar. Pero creo que prédicas o algo similar o un podcast, creo que estamos perdiendo el tiempo en ello. Porque pensamos, nos ponemos, asumimos que porque tuvimos ese tiempo durante el día escuchando paralelamente a otra acción, una prédica o un podcast, yo ya hice mi parte de meditar en el Señor hoy. Y no. La palabra dice que tienes que meditar en ella de día y de noche. O sea, es un reto muy grande, pero tiene que haber mucha voluntad de parte de nosotros y creo que si realmente está en tu corazón, el Señor también va a propiciar esa disciplina, pero creo que también de parte de nosotros debe haber ese primer paso, de decir, voy a hacerlo de este modo. Y que es una disciplina que creo que, tratando de entender el texto, porque estamos hablando del texto de 1 Timoteo, es una disciplina necesaria para entonces saber quién es un falso maestro. Definitivamente. ¿Verdad? Porque creo que al final, al menos en el pasaje de hoy, esa es la idea. Que todo esto que estamos hablando es porque hay gente que va a estar enseñando mal, que va a estar buscando, en lugar de construir, destruir. Sí. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver en el consejo que pues hoy Pablo le está dando a Timoteo, ¿verdad? Que nos cuidemos en serio de esas malas enseñanzas. Te iba a preguntar, ¿cuál crees vos que sería el impacto directo que tiene el buscar de la palabra
de la mano con el involucramiento en tu congregación. Porque creo yo que la mayoría de estas personas que son las que les caracterizan que solo oyen, pero que no buscan, es también personas que están desconectadas de otras cosas. Entonces, ¿crees que más involucramiento, por ejemplo, en venir a reuniones especializadas de estudios, de grupos de discipulado, la comunión con otros creyentes, ¿qué crees que impacto tenga? ¿Tiene un impacto directo? ¿Es un complementario? ¿Es algo más individual, personal? ¿Qué creerías vos que...? Te voy a contar algo que me ha pasado en algunos años. Ustedes saben, yo he dirigido alabanza por muchos años en mi vida. Y en un momento, en una ocasión, yo dije algo que a muchos les pareció tan extraño, pero es que creo que eso es una realidad. Yo le decía al grupo de alabanza, miren, realmente tenemos que entender que si la iglesia conociera a su Señor como debe conocerlo, conociera la Escritura como debiera conocerlo, no habría necesidad de grupos de alabanza. Exacto. Porque nosotros vemos los grupos de alabanza desde la perspectiva que son los que nos van a animar, los que nos van a dirigir, ¿verdad? Hermano, usted es el director de alabanza, yo he escuchado esas enseñanzas, usted ha pasado por ese camino, diríjanos a la presencia de Dios. ¿Verdad? Que es antibíblico. Sí, y entonces lo que te das cuenta es que la verdad, sinceramente, cuando uno tiene una relación sincera con el Señor, ¿verdad? La gente debería venir a la congregación con un anhelo, con un deseo, con una pasión, porque quieren, ¿verdad?, adorar a su Señor, quieren cantar al Señor, quieren, ¿verdad?, conocer su palabra. Y entonces me parece, y ahí está la respuesta, ¿verdad? Hay una conexión directa entre aquellos que no quieren estar con la iglesia de Cristo, ¿verdad?, y su desconocimiento de la palabra de Dios. Es directo, porque no entienden lo que es la iglesia, no entienden lo que es buscar al Señor, no entienden, ¿verdad?, lo que es la edificación que hay en estar juntos. Cuando nosotros vemos el texto bíblico, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la congregación era importante para Dios. Era importante que estuviéramos juntos, que le adoráramos juntos, que le exaltáramos juntos. Era importante para el Señor, ¿verdad?, que su pueblo estuviera unido en medio de toda circunstancia, ¿ya? Entonces, yo sí creo definitivamente que entre aquellos que escuchan en su casa y que están ahí viendo mensajes y que están viendo las transmisiones en vivo, pero que no están dispuestos, ¿verdad?, a vivir una vida de iglesia, definitivamente hay un desconocimiento, ¿verdad? Hay un desconocimiento. Y ojo con esto, ¿verdad? Y quizá a algunos les voy a caer mal, pero ¿haya pandemia o no haya pandemia? ¿Verdad? Porque al final creo que es lo que hay que entender acá, es que para el Señor es tan importante el que nosotros sirvamos, el que nosotros nos edifiquemos unos a otros, ¿verdad?, el que pongamos en acción nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Hay una tremenda bendición en que aquellos estén hoy acá en las cámaras, ¿verdad?, allá en Switcher, ayudándonos, colaborando, ¿verdad? Una tremenda bendición en que estemos nosotros acá sentados, porque Dios se mueve, ¿verdad?, y utiliza estos instrumentos para edificación. Y si a eso le sumamos que estamos buscando ser buenos maestros de la Escritura, ¿verdad?, no los queremos hacer por conflicto, por pleito, por pelea, no, sino porque estamos buscando edificar al cuerpo de Cristo. Miren, eso es una cosa tremenda, preciosa, ¿verdad? Pero definitivamente hay conexión entre aquel que no quiere servir y su desconocimiento de la palabra. Por supuesto que lo hay. Sí, y me refiero también no solo al hecho de estar involucrado en la iglesia en puestos que me miren o no, sino también en las actividades de la iglesia. Las actividades de la iglesia, si genuinamente estás buscando conocer más de la palabra, creo que deberías entonces de abrir tus horarios, ¿verdad?, a los espacios que se están creando en tu congregación para estudiar la palabra, ¿verdad?
sea un grupo de discipulados, sean reuniones de estudio bíblico, creo que son cosas a las que uno debería de ir y participar, ¿verdad? Porque si la reunión de estudio bíblico a la que vas solamente vas a sentarte y a decir sí a todo lo que te dicen, entonces pierde un poco el sentido, ¿verdad? Ajá. Porque yo también he conocido personas que de repente dicen, no, es que yo en mi casa yo estudio, yo llevo mi plan de lectura y todo lo demás, y creen que eso puede sustituir, ¿verdad?, también la vida de la comunión con otros cristianos, y creo que no No puede, va a pasar. no Y puede. es que fíjate que mientras vos conozcas más la Escritura, mientras vos en tu casa, digamos, si eso es una realidad, lo que acabas de decir, de que yo en mi casa estoy estudiando, estoy buscando, estoy adorando al Señor, es que va a ser, ¿verdad?, relacional lo que va a suceder ahí, ¿verdad? Mientras vos más te involucras en la Escritura, más te das cuenta de la necesidad que tenés de servir, de atender, de involucrarte en la vida de otros, ¿verdad? Pero definitivamente es una idea, creo yo, de que algunos se han tragado la píldora de que vos podés ser un hijo de Dios, un cristiano solitario, ¿verdad?, en tu casa, que vos podés tener una vida cristiana en casa, vos solito. Esa es una píldora, ¿verdad?, del diablo, diría alguien por ahí. Sí, ese es un engaño. Porque no podés vos llevar la vida cristiana si no tenés también relación con aquellos que son tus hermanos, que tenemos en común a Cristo, que tenemos en común al Espíritu Santo. Claro. ¿Ya? Sí, y ya pues concluyendo este tema, Eric, Minor mencionaba algo acerca de, bueno, que debemos nosotros escudriñar la palabra y tener ese discernimiento, ¿verdad?, para poder presentar la palabra de verdad. Puede ser que algunos de los que nos estén escuchando piensen, bueno, pero si yo no me voy a dedicar a la enseñanza de la palabra, yo soy un cristiano común y corriente que no voy a participar en la enseñanza de mi iglesia, en mi congregación. ¿De qué formas crees que uno realmente puede estar enseñando a otros sin necesidad de estar separando frente a un púlpito? Porque a veces uno también como que dice, sí, esto le aplica a aquellos que enseñan, y uno se hace el desentendido, ahora solo porque tal vez no tiene un nombramiento de maestro o de predicador o algo por el estilo. Claro. Yo creo que esencialmente es la vida cristiana práctica implica el acercamiento continuo a la palabra. Entonces, sea que enseñes o no, tenés que acercarte a la palabra si te decís ser cristiano. ¿Sí? Entonces, tenés que conocer esas herramientas de cómo acercarte a la palabra, porque es que eso sucede. Y no lo digo porque lo haya observado en alguien, sino porque yo pasé por eso, ¿no? De que tomaba la palabra y como no sabía cómo, entonces hacía eso, ¿no? De agarrarla. Y bueno, por aquí, esto es lo que quiere decir hoy el Señor. Y habían cosas que no aplicaban ese día. Y yo así como, bueno, entonces será mañana. ¿No? Sí, Algo pues. por el estilo, ¿no? Entonces, no es que el acercarnos al estudiar la palabra sea solo para quien va a enseñar. Porque el acercarnos a la palabra tiene que ser es parte de nuestro ADN como cristianos. Es parte de vivir la vida cristiana. Porque siempre he pensado o he visto esa imagen de acercarme a la palabra del Señor como una carta. O sea, lo vemos acá, ¿no? Vemos una carta que Pablo le envía a Timoteo. Vemos una relación de amistad. Vimos en el podcast anterior cómo Pablo se interesa por la salud de su hermano porque le conoce. O sea, porque es su amigo, lo ve como un hijo espiritual, lo menciona en el capítulo 1. Y solo a través de meterte a la lectura es donde vas a poder apreciar ese tipo de elementos del cuidado que hay en la iglesia de unos con otros. Y entonces cuando lo veo como una carta completa y pensar, esto es lo que Dios como padre me quiere decir a mí como su hijo. Y entonces, y siempre lo pongo aquí a perspectiva o analogía de cómo antes, pues, porque creo que ahora ya no, pues uno se escribía cartas a la novia y eso, y cómo uno lee la carta y hasta se imagina su voz y no lo sé, la postura en la que lo está escribiendo y cómo cae su pelo mientras está escribiendo. O sea, uno
hace así de ensueño esa escritura y la lectura de la carta, ¿no? No lo sé, empieza a imaginarse las facciones del rostro de la persona. O sea, ¿cuánto no entonces tendría que haber de parte de nosotros en el acercamiento a la palabra y la emoción y el gozo de saber que esto es lo que tu Padre te está diciendo? Entonces, no es que, no porque no enseñes, no te acerques a la palabra. Gózate en el acercarte a la palabra. Si me das solo para decirte, digamos, de hecho la Escritura tiene un propósito. La Escritura tiene un propósito y uno de estos es lo que vemos en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero aquí está el final del propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí no estamos hablando de liderazgo. Estamos hablando de todo hombre. Todo aquel que se acerca a la Escritura va a ser, ¿verdad?, corregido, va a ser instruido. Y entonces va a poder llegar a esa perfección. Pero esa perfección la vamos a buscar constantemente, ¿verdad? En leer, conocer. Y seguro tendrá ese efecto social. Por supuesto, va a tener un impacto, ¿verdad? Que de hecho, en la historia hemos visto cómo la iglesia cristiana ha tenido impacto en sociedades, ¿verdad? Cómo ha tenido impacto por ejemplo, en este tema de la esclavitud en el occidente, directamente, ¿verdad?, relacionado al convencimiento de los cristianos de que la esclavitud era algo que al Señor no le agradaba. Claro, es toda una historia y serán otros temas, pero definitivamente la Escritura va a tener impacto, no solo en nuestra vida, sino en la sociedad, ¿verdad? Y allí es donde ustedes ahora ven que la iglesia cristiana está siendo atacada por todas estas agendas malévolas que hay, ¿verdad? Que están buscando que la iglesia ahora pierda esa buena imagen que ha tenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está en contra del aborto, la iglesia es la que está en contra, ¿verdad?, de ideas que vienen a destruir la familia natural, ¿ya? Y eso hay que decirlo y hay que declararlo y hay que saber que vamos a estar sujetos también a presiones porque tenemos una convicción. Pero no una convicción a partir de nuestras propias ideas, sino una convicción a partir de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Claro. Muchísimas gracias por sus aportes. Creo que vamos a tener que hacer una versión 2 de esto también, porque una parte 2, mejor dicho, porque creo que no nos dio tiempo de cubrir todo lo que hubiéramos querido cubrir. Hay muchísimos temas que platicar, pero creo que sí, a pesar de que a veces nosotros no nos sintamos como que vamos a ser los que vamos a enseñar, enseñamos con nuestro testimonio todos los días. Con la gente con la que hablas, con la gente con la que compartes tus posts, con la gente a la que de repente discipulas sin saberlo, ¿verdad? Digo sin saberlo porque uno piensa que un discípulo o un discipulado es aquella reunión en la que te juntas con estas personas y tienen un protocolo, ¿verdad?, de cierto tipo. Pero no, a veces es ese amigo al que le estás dando seguimiento con sus problemas y de repente pues lo estás ayudando. Eso también es enseñar. Entonces, pues aprecio mucho el tiempo que ustedes han dedicado hoy para estar con nosotros. Sus aportes, sus experiencias, creo que es algo que cuenta mucho, no solamente para mí, ¿verdad?, sino para todos aquellos que nos están escuchando y que se benefician de esto, del trabajo que el Señor ha hecho en nosotros primero. Y pues ya llegando al final de este podcast, pues les agradezco nuevamente. Una última palabra ahí para despedirnos y luego pues cerramos con el podcast. Voy con Mainiter y con Eric. Bueno, última palabra, recapitular un poquito, creo yo, vale la pena. Hoy estamos viendo ya uno de los últimos pasajes que estudiaremos en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, y estamos en el capítulo 6. Y hoy veíamos la enseñanza que Pablo sigue dándole a Timoteo en cuanto a cómo él dirigir a la congregación con la que él trabaja. Veíamos cómo le animaba a que los que están en relación laboral de una u otra manera pues no olviden que tienen un Señor mayor al que sirven y eso puede pues dirigirles en cada decisión. De igual manera
vimos cómo es que en la iglesia pueden haber falsos maestros, aquellos que no están enseñando las palabras de Jesús, sino que están enseñando sus propias ideas, están enseñando sus propios anhelos, y allí hay que tener mucho cuidado. Y pues descubríamos entonces que el falso maestro normalmente va a ser aquel que va a buscar el conflicto, que va a buscar el pleito, que va a buscar entrar en circunstancias en las que posiblemente busque que se le vea a él, ¿verdad?, por su gran sabiduría, aún pasando por sobre otros. Ahí hay que tener cuidado. Descubrimos que nosotros podemos cuidarnos de los falsos maestros conociendo la Escritura, conociendo, ¿verdad?, al Dios de la Escritura, dejando al Señor que hable a nuestra mente y a nuestro corazón todos los días, ¿verdad?, de una u otra manera, buscándole a Él, adorándole a Él, siendo proactivos en la búsqueda de la verdad. Cuando ustedes escuchen una prédica, cuando ustedes escuchen una enseñanza, sea proactivo en ir y buscar si es cierto lo que está diciendo su pastor, si es cierto lo que está diciendo su líder, ¿verdad? Si es cierto lo que le están diciendo en el grupo de discipulado, si es cierto lo que te están diciendo allá en Hangouts, ¿verdad?, que son nuestros grupos de jóvenes acá. Sí, porque nuestros grupos pequeños de estudio, aún ahí nosotros tenemos que tener el cuidado de qué se nos está diciendo. Y con esto, claro, pues seguramente tu vida cristiana va a crecer y vas a tener una relación mejor cada vez más con la Escritura y con el Señor de la Escritura, nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué se puede hacer como un cierre como el de Minor, no? No, pero creo que a lo mejor hay algo ahí que tendemos, sí. no, que tendemos a hacer, y es ese, el pastor dijo, ¿no? Exacto. Y creo que hoy es el momento para que entonces puedas decir, la Biblia dice en tal y tal cita. Creo que esa es una muy buena práctica que nos va a forzar entonces a acercarnos a la palabra, para que yo pueda decir con certeza que en la cita que estoy diciendo dice lo que dice. Así es. Y dejemos entonces ya por ahí esas prácticas de mi pastor, ¿verdad? Mi pastor dice, y no nos hemos acercado a la palabra a confirmar que sí sea cierto y que esté siendo usado de la forma que debe de ser, ¿no? La correcta que menciona la palabra. Así que para mí es un gozo poder compartir con ustedes y para ustedes también que nos escuchan y nos ven, que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden someter todo lo que escuchamos, ¿verdad?, al discernimiento bajo la lectura de la palabra. Es lo que siempre les recordamos. Si hay algo que no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háganoslo saber. Tienes nuestras redes sociales, repórtate por ahí. Si hay algo que te está bendiciendo también, qué bueno poder saber que estamos impactando tu vida de alguna forma, ¿verdad? Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida sea bendecida a través de estas charlas, ¿verdad? Recuerda nuestros canales de comunicación. Estamos en Facebook como Siguiente Nivel, ¿verdad? Estamos también en Instagram como Siguiente Nivel 502. En YouTube nos puedes buscar como Ministerio Su Presencia, ¿verdad? O Su Presencia Ministerios, perdón, así está el canal. Todos los videos se están subiendo también, y pues definitivamente queremos bendecir tu vida. Y nos despedimos diciendo pues esta frase de bendición que le extendemos a nuestros escuchas. Bendiciones de Dios para sus vidas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.